Samuel Zuleta Márquez es el nombre que ya habrán escuchado en un par de ocasiones este día y es la persona sindicada como el autor material de este asesinato. En este momento él está prestando declaración ante las autoridades de Colombia y la compañera Mabel Díaz nos va a detallar quién es esta persona, quién es Samuel Zuleta Márquez, Mabel. Es una persona que hace tiempo, Rocío, estaba guardando prisión allí en la cárcel de La Picota. De hecho, Samuel Zuleta Márquez además es sindicado como integrante de la banda criminal narco-militar Los Paisas. Los Paisa, de hecho, aseguran los investigadores que él es miembro de esta facción, lo que aparentemente deja entrever que fue puesto el Correa Galeano en la celda que habría pertenecido a Zuleta Márquez para que éste lo asesine. La pregunta es cómo llegó el arma blanca a poder de Zuleta Márquez. Es la pregunta que ahora aparentemente sería parte, digamos, del interrogatorio al cual está siendo sometido este hombre, que estaba guardando condena en la cárcel de La Picota por el mismo delito por el cual fue condenado Correa Galeano. Estamos hablando de la aportación ilegal de armas. Más datos acerca de qué otros delitos o de qué otros antecedentes tendría Zuleta Márquez es lo que se tiene mucho hermetismo aún, pero hay muchas versiones al respecto, teniendo en cuenta que los paisas no solo se dedican a lo que tiene que ver con el tráfico de drogas, sino también referentes a delitos o crímenes como secuestros, homicidios, asesinatos y también reclutamiento de menores de edad. Más detalles acerca de los antecedentes de Samuel Zuleta Márquez los estaremos teniendo en las próximas horas, ya cuando termine su declaración o su comparecencia ante la Fiscalía colombiana. Mabel, en este momento nos decía la colega desde Colombia que se está investigando si esto realmente no tiene nada que ver con una riña con un compañero de celda, sino más bien es algo mucho más profundo, como se está señalando aquí desde Paraguay y lo señalan varios referentes políticos. Mencionabas cuál era más o menos su categoría en el ámbito delictivo. En el caso de Samuel Zuleta Márquez, ¿se podría considerar que era más peligroso que Francisco Luis Correa, por ejemplo? Lo que se sabe es que Francisco Luis Correa, su fortaleza o su fuerza devenía en los datos que podía aportar, no tanto con la peligrosidad en cuanto a violencia que hubiese podido ejercer Correa Galeano. No se sabe mucho acerca de la peligrosidad de Zuleta Márquez. De todos modos, llama la atención que Correa Galeano, quien también era o fue o es miembro de los Paisa, haya sido encontrado muerto en la misma celda en la cual estaba el otro integrante de la misma facción criminal. Eso es un dato no menor que está también siendo analizado por la Fiscalía y también para dar a conocer en las próximas horas acerca de los antecedentes que tiene este sospechoso, que es sindicado presuntamente como quien habría terminado con la vida de Francisco Correa Galeano. Para hablar más sobre los Paisas, Mabel, que es la organización criminal a la que se atribuye ser integrante al presunto asesino de Francisco Luis Correa, se trata de una organización criminal narco-militar, es lo que encontraba que hacían referencias en medios internacionales. Resulta que en las décadas pasadas, allá durante la 1990, aproximadamente inicio del 2000, es conocida, digamos, la guerra civil o los enfrentamientos armados que existían en Colombia entre el ejército colombiano
y varios grupos criminales dedicados al narcotráfico. Y en medio de ellos aparecen los que serían parte de un tercer frente, que son los paramilitares, que tenían sus vínculos, de acuerdo a las investigaciones de los estudiosos de ese tiempo, tenían sus vínculos con el ejército. Y es en ese sentido que Francisco Correa Galeano formó parte de los Paisa. Los Paisa tienen su origen en una zona de Colombia llamada Antioquia. Posteriormente lleva su base o su lugar donde es el centro de operaciones a la ciudad de Medellín, que es en donde se gesta toda la maquinaria para asesinar al fiscal Pecci. Es allí donde empieza, digamos, recordemos, la entrega del dinero, las reuniones pertinentes, la lleva de armas, por ejemplo, así como los encuentros que mantenían los hermanos Pérez Hoyos y Margaret Chacón con el hoy asesinado. Los Paisa desde entonces, volviendo a lo que preguntaba Rocío, son una importante banda paramilitar. De hecho, sus tentáculos, de acuerdo a los estudiosos, no solo tienen fuerza dentro del territorio colombiano, sino que también salen de él, incluso tienen vínculos con otras organizaciones criminales, como por ejemplo el Clan del Golfo. Muchísimas gracias, Mabel. Completísimo el informe acerca de estos antecedentes de la persona que hoy es el protagonista de la noticia del momento, el señor Zuleta, que en este momento está siendo interrogado por la Fiscalía de Colombia. María Teresa. Exactamente, Rocío Pereira, y retomando nuevamente las polémicas declaraciones formuladas por Francisco Luis Correa Galeano durante un proceso de audiencia testifical en el juicio a Margaret Chacón. Recordemos que él había mencionado como supuestos autores intelectuales del hecho a Horacio Cartes y al presunto narco Miguel Ángel Infran Galeano, alias Tío Rico. Y precisamente estamos en este momento en comunicación con el abogado de Horacio Cartes, el doctor Pedro Ovelar. Queremos su opinión y sobre todo también, recordemos que en su momento había el abogado de Horacio Cartes en Colombia mencionado que se trataba de un chisme, lo que había mencionado justamente en esa audiencia testifical Francisco Correa Galeano. ¿Cómo toman esta información, doctor Pedro Ovelar, que ha mencionado al respecto Horacio Cartes? Ya se ha enterado también de la noticia. Cuéntenos, doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, María Teresa. Muy buenas tardes, Rocío. Lamentablemente escucho con mucho eco la comunicación, pero aún así quisiera manifestar que estoy fuera del país. No conozco mucho las noticias de en qué circunstancias ocurrió el homicidio, ni tampoco he hablado aún con el expresidente Horacio Cartes sobre el hecho. Sin embargo, evidentemente no se trataría de una quema de archivos. Es lamentable lo que ha ocurrido. Siento que el crimen de Marcelo Pecci debe ser esclarecido no solo sobre autores materiales directos, sino también sobre los intelectuales. No obstante, como he sabido, el testigo Correa Galeano no ha aportado mayores datos respecto a la autoría intelectual, puesto que él mismo no ha tenido contacto con los que encargaron el crimen. Eso lo había declarado claramente Margaret Chacón y los hermanos Pérez Hoyos. Y entonces el acceso a esa información a través de Correa Galeano, evidentemente, según todas las noticias, eso no era posible. No obstante, hay que también poner sobre la mesa la situación de que Correa Galeano ha mentido en su declaración respecto a la autoría supuesta del expresidente Horacio Cartes, por lo que, digamos, en las aristas de investigación tiene que ser incluida la posibilidad de aquellos que le hicieron mentir a él en esa declaración pública. En marco del juicio a Margaret Chacón, hay que incluirle como posibles autores
del crimen que ha ocurrido el día de hoy. En ese sentido, doctor Pedro Ovelar, como teníamos dificultad en la comunicación, ¿podría, por favor, confirmarnos el criterio que maneja usted con respecto a esto? ¿Habría sido o no una quema de archivos? No, evidentemente, no, como no conozco los pormenores de cómo ocurrió el homicidio, no sé si fue encontrado en esas circunstancias, en esas condiciones, si se confirma que realmente fue un homicidio, digamos, no producto de una riña dentro del penal, que también es una noticia que he leído, pero más allá de eso, evidentemente se trata de una quema de archivos, ¿verdad? Lo que yo agrego es, no solamente podrían ser los autores del crimen de Marcelo Pecci, sino también podrían ser los autores que hicieron que él mienta al involucrar al expresidente de la República. Y de esa manera también frustran la posibilidad de conocer quiénes fueron los que hicieron que Correa Galeano mienta respecto a la supuesta autoría de Horacio Cartes en el crimen de Marcelo Pecci. Lo cual entonces confirma la teoría de que él se lleva a la tumba la verdad acerca de quiénes fueron los que ordenaron la muerte de Marcelo Pecci. Agregaba también María Teresa, no sé si se cortó en ese punto, que Correa Galeano nunca tuvo contacto con los que ordenaron la muerte de Marcelo Pecci. Siempre él ha señalado que él ha contactado con los hermanos Pérez Hoyos. Y estos han declarado que nunca han manifestado ni le han comentado a Correa Galeano sobre la autoría intelectual o los instigadores del crimen de Marcelo. Lo que sí se lleva con certeza Correa Galeano a la tumba es quienes le hicieron mentir a Correa Galeano respecto a la autoría intelectual por parte de Horacio Cartes. Alguien o le ha pagado, o le ha amenazado, o le ha coaccionado, o ha acordado con Correa Galeano que él mienta respecto a la autoría de Horacio Cartes. Y eso definitivamente se lleva a la tumba Correa Galeano. En ese sentido, doctor Pedro Ovelar, recuérdenos cuáles fueron las acciones llevadas adelante por Horacio Cartes para justamente esclarecer lo que dijo Correa Galeano en aquella audiencia en el juicio contra Margaret Chacón. Horacio Cartes había contratado a un equipo jurídico allá en Colombia que pudiera indagar de dónde sacó esta versión Correa Galeano. ¿Han avanzado ustedes en torno a esa investigación también? ¿Qué se puede decir al respecto, doctor? Sí, nosotros hemos contratado al doctor Iván Cancino, con quien quería yo que se realice esta entrevista, pero lastimosamente él no está disponible en este momento. Al igual que yo, también nos encontramos de vacaciones, pero él estaba sin acceso al teléfono. Nosotros hemos acompañado de muy cerca todo lo que implicaba las diligencias con relación a la supuesta autoría de parte de Horacio Cartes en el marco del juicio en Colombia. Al igual hemos hecho varias intimaciones y estábamos preparando acciones judiciales. Eso estaba muy avanzado, no solamente para verificar la versión, en qué condiciones y circunstancias se hicieron en Colombia respecto a las declaraciones de Correa, sino también qué implicancia ha tenido la Fiscalía de Colombia en ese aspecto. Claro. Es decir, el ex fiscal que estuvo a cargo de la investigación, qué papel le tocó desempeñar en esa causa para involucrar a Horacio Cartes. Recuerden que en el juicio de Margaret Chacón se investigaba la autoría del crimen de Marcelo por parte de Margaret Chacón. Y llamativamente Marcelo Burgos hace una pregunta que nada tenía que ver con un acto de investigación en el juicio, era propio de la etapa investigativa del caso, y él en el juicio pregunta eso y ahí surge el nombre de Horacio Cartes. Todo eso es llamativo y creo que en el crimen ocurrido el día de hoy tiene que ponerse en tela de juicio
para investigar la responsabilidad de cada uno de ellos. Le hacía esta consulta, doctor, porque accedí justamente a declaraciones formuladas por el abogado Cancino en el momento en que era contratado precisamente y le pedían su opinión o por lo menos que analizara jurídicamente lo que había ocurrido, y él había señalado: todo es un chisme sin ninguna confirmación y solo con el ánimo de hacer daño y desviar la atención, de perjudicar a la justicia, a las víctimas que son los familiares de Marcelo Pecci, y perjudicar a Horacio Cartes. Es por eso que es importante lo que usted está diciendo, que estaban haciendo también un seguimiento para saber, en todo caso, quién o quiénes hablaron con Francisco Correa, quiénes tuvieron acceso a él, para que él diera el nombre de Horacio Cartes en aquella audiencia de octubre del año 2023. Es así mismo, María Teresa. El mayor perjudicado el día de hoy con el crimen de Correa Galeano es Horacio Cartes. Y reitero, ¿por qué? Porque Correa Galeano nunca tuvo contacto con los autores intelectuales del crimen, con los instigadores que llamamos en nuestro sistema positivo paraguayo. Sí tuvo contacto Correa Galeano con las personas que le hicieron mentir respecto a Horacio Cartes. O sea, ¿qué iba a contar Correa respecto a esa versión falsa con intenciones políticas para involucrar a Horacio Cartes? ¿Quién estaba detrás? ¿Qué intereses estaban queriendo cubrir o a qué personas estaban queriendo perjudicar? ¿Quiénes eran los verdaderos autores? Esos son los que hoy se benefician con la muerte de Correa Galeano, los que le hicieron mentir para involucrar a Horacio Cartes. Esos son los mayores beneficiarios. Y no como la gente dice que Horacio Cartes es el beneficiado con esta muerte. Al contrario, es el mayor perjudicado. Y además, el mayor perjudicado nuevamente vuelve a ser Marcelo, que se lo vuelve a victimizar con este nuevo crimen, porque él fue el que mayor datos aportó respecto a los autores directos, autores materiales del homicidio. Doctor Pedro Ovelar, le agradecemos su tiempo y este contacto hasta cualquier momento. Muchas gracias. Muy buenas tardes y a las órdenes siempre, María Teresa. Hasta luego, doctor Pedro Ovelar. Y para cerrar este contacto, Rocío, sí, vamos a poner nuevamente al aire lo que manifestaba en aquella audiencia de octubre del año 2023 en el marco de una audiencia testifical en el juicio a Margaret Chacón por el crimen de Marcelo Pecci, precisamente Francisco Luis Correa Galeano, cuando hacía mención a estos dos nombres, Horacio Cartes y alias Tío Rico, Miguel Insfrán. Así que vamos a esa parte de la audiencia en el juicio de Margaret Chacón. ¿Quién ordenó el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci? Precísele a la señora jueza. Pues yo hablando con el señor Ramón Emilio Pérez Hoyos, lo que ya le transmitía, digamos, el señor Andrés, la señora Margaret presente, el homicidio del doctor Marcelo Pecci viene por retaliación de que de pronto él en un tiempo atrás había detenido el hermano de este señor Insfrán Galeano, este Tío Rico, y también muchas molestias por parte del expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, que también el doctor, lo que ellos me decían es que el doctor Marcelo Pecci les había metido preso a un hermano a cada uno, entonces que ellos con eso no se iban a quedar. Tanto el expresidente como el señor Tío Rico fueron los que empezaron a planear y contactaron a los hermanos Pérez Hoyo y a la señora Margaret para llevar a cabo el homicidio del doctor Marcelo, porque la información salió exacta de Paraguay. Desde el día que se estaba casando, estaban dando la información precisa. Y los días que viajaba a Cartagena. Todo salió de Paraguay.